palabra del Señor, mi casa será llamada casa de oración. Y hay mucha necesidad, hay mucho pedido, mucho ruego y mucha súplica. Es uno de los medios de gracia por los cuales podemos alcanzar oportuno socorro. Así que la oración del justo puede mucho. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a buscar en Efesios capítulo 5, a partir del verso 15. Vamos a continuar. ¿Qué estamos estudiando? Los medios de gracia. ¿Y qué parte estamos viendo de los medios de gracia? A ver, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? La adoración, la adoración, la adoración. Muy bien. Efesios 5, del verso 15 en adelante. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, venimos delante de ti en esta noche. Estamos seguros, Señor, que tú nos vas a instruir, que tú nos vas a hablar. Reconocemos nuestra insuficiencia, Señor. ¿Quién es competente para poder ser maestro en estos asuntos? Pero confiamos en tu gracia y en tu misericordia, Padre. Que tú seas abriendo nuestras mentes, disponiendo nuestros corazones y alumbrando nuestro entendimiento. Porque es la única manera, Señor, en ser un genuino adorador. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos así. Amén, y amén, y amén. Tomen asiento, amados. La semana pasada hablamos de una adoración, ¿verdad? Consciente. Una adoración consciente que entendía y comprendía que la adoración iba más allá de la alabanza, iba más allá de simple y sencillamente reconocer algunos de los beneficios de Dios o de cantar, pero que la adoración era un reconocimiento de quién es Dios, más que recordar solamente lo que Él ha hecho. Pero también aprendimos, hará unos 3 martes, que Dios busca un determinado tipo de adoradores. Ese determinado tipo de adoradores tiene que ver con que tienen que ser seres espirituales. Y nuestra vida espiritual, por causa del pecado, ¿verdad?, la perdimos. Pero gracias a Jesucristo lo recuperamos los que hemos creído y los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Porque hemos nacido de nuevo, ya no de voluntad de carne, ya no de voluntad de varón, sino de la voluntad ¿de quién? De Dios, la voluntad de Dios. Estaba escuchando a Spurgeon en la mañana, mi esposo, mientras íbamos al médico, estaba poniendo unos mensajes, y él decía, algo que se me quedó fue, hemos vuelto a recibir el aliento de vida de Dios, ¿no? Porque dice que cuando el hombre era barro y no había vida en él, el Señor sopló aliento de vida, porque Dios es espíritu, ¿no? Y el hombre fue un ser viviente recién ahí, porque mientras tanto era algo formado solo por el barro, pero cuando el Señor sopló en él aliento de vida, él fue un ser viviente. Entonces cuando el hombre pecó, inmediatamente espiritualmente murió, rompió la comunión, rompió el acceso. Estaba escuchándolo al pastor Núñez y él decía que en los primeros capítulos de Génesis, en el 1 y en el 2, no vemos a Adán buscando un momento para estar con Dios, porque él estaba en la presencia de Dios.
permanentemente. ¿Qué dice el libro de Isaías? ¿Recuerdan el libro de Isaías que tanto estudiamos? ¿Qué dice? Isaías 43, a ver si me ayudan a recordar. A ver, 43:7. Quien lo tiene, léalo, por favor, rapidito. Amén. Todos los llamados de mi nombre. ¿Y quiénes son los llamados de su nombre? Los que son hijos de Dios. Él hizo a toda la humanidad. Cuando los hizo a Adán y a Eva, los hizo con el propósito de que toda la raza humana le adorara y le glorificara. Pero sin embargo, por causa del pecado entró la muerte. Entonces ya no eran todos. Pero a los que Él llamó y a los que son nacidos de voluntad de Dios, ya no de voluntad de carne, son seres espirituales, porque recuerden lo que hemos aprendido, ya no se van a olvidar nunca, ¿verdad? Juan 4:24, ¿qué dice? Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿cómo le tienen que adorar? En espíritu y en verdad. O sea, la adoración es esa nueva relación profunda que volvemos a tener con Dios a través de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, a través de ese nuevo corazón que habla Ezequiel, porque quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, un corazón espiritual, que no tendrá que ver ya con las cosas naturales. Bien importante, el día de ayer tenía una conferencia telefónica, cada 15 días me reúno con Dayana y estudiamos algunos temas, y estamos siguiendo el tema de la santidad, y el Señor nos enseñaba sobre la batalla del creyente. Me acuerdo que Marlene dio esa clase a los maestros y yo entré un poquito tarde y solo escuché como la mitad, pero pude volverlo a repasar y volverlo a estudiar. Y él decía, ¿no?, que el creyente que no sabe que está en una batalla no es un verdadero creyente. No es un verdadero creyente, porque todos los días nuestra vida es una lucha. Si no es contra nuestros apetitos, contra nuestra carne, es contra lo que ven nuestros ojos. O si no, es la oferta que trae el mundo. O si no, es Satanás tratando de hacernos caer. ¿Sí o no? Y recuerden que cuando estudiamos también la vida espiritual, dijimos que un medio de gracia poderoso, ¿qué cosa era? La oración. Y que la oración era lo que nos iba a hacer estar en pie. ¿Cuándo? En el día malo. En el día malo, ¿qué nos puede hacer en pie? La oración. Por eso no ven cuánta necesidad hay. Ahora voy a tener que reducir yo a la mitad la enseñanza de esta noche porque había mucha necesidad de orar y no se puede cortar la oración. Porque la casa del Señor, ¿qué dice la palabra? Será llamada casa de oración. ¿No? Si tú estabas ahí de rodillas aburrido, uy, cuántas oraciones ya ahorita, ahora la hermana hasta qué hora se quedará, no te preocupes. Un medio de gracia es la palabra de Dios también. Porque la palabra de Dios llega a tu vida y es un alimento a nuestro espíritu. Hermanos, estudiar los medios de gracia nos ha hecho entender todo lo que Dios nos ha dado como cuerpo, como su iglesia, para sobrevivir en medio de una generación perversa. ¿Sí o no? Y ahí decía el hermano Ray, el que no es consciente de que tiene que dar batalla todos los días, que se analice bien. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y el que ama al mundo no ama a Dios. O sea, no hay duda de que cada día vamos a ser tentados, tratar de ser seducidos por el mundo. Y si no estás consciente de eso y tú piensas que ya con venir a la iglesia cumpliste, para eso estamos aquí el Señor nutriéndonos, haciendo despertar a la vida espiritual, a la verdadera vida de adoración. Por eso es bien importante lo que en esta noche el Señor nos quiere hablar a través de Efesios. Miren, ahí en Efesios 5, ¿qué dice? Si ustedes leen el contexto del verso 15, debí haberlo leído desde el 14, pero dice, por lo cual dice, Efesios 5, 14, ¿qué dice? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate, ¿de dónde? De los muertos y te alumbrará Cristo. Muchos cristianos estamos entre los muertos.
Este ataque voraz que hemos tenido con este virus y las diferentes situaciones de salud, de riesgo, de crisis económica, son producto de una iglesia dormida, hermanos. Porque cuando hay un pueblo clamando el favor de Dios, bendice a sus hijos, y por bendecir a sus hijos, bendice también a los que están alrededor de él. Pero como tenemos una iglesia adormecida, que no está cumpliendo su rol profético, ni está cumpliendo el propósito para lo cual Dios lo ha hecho, entonces llegan los males para los pecadores, porque dice que Dios no dejará al pecador sin castigo. Y entonces, así como cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Señor, irradiamos una influencia de bendición, una influencia de salud, de lluvias frescas de bendición, así cuando el malvado, la maldad aumenta y la maldad comienza a desarrollarse en toda su hegemonía, sus efectos también los sentimos los hijos de Dios, que estamos adormecidos, paralizados, que no estamos adorando y glorificando a nuestro Dios como deberíamos hacerlo. Por eso dice el verso 15 que hemos leído: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Y ahora, en esta noche vamos a ver cómo es que Pablo cita en el contexto de la sabiduría el hecho de cómo tenemos una vida de constante adoración a Dios, más allá de solo alabarle por lo que Él ha hecho, sino cómo adorarlo por lo que Él es y quién es para nosotros en nuestra vida. La semana pasada, cuando estuvimos viendo, ¿verdad?, cuáles son los resultados de una adoración consciente, vimos claramente que podíamos deleitarnos nosotros en Dios, porque vimos el salmo que decía que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y si estábamos entumecidos, ¿qué nos ordenaba el salmista? Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Vimos claramente también que así como nosotros nos deleitábamos en Dios, ¿verdad?, así como nosotros podíamos entrar por sus puertas con alabanza, ya se olvidaron, de esos dos salmos nunca se olviden, el Salmo 84 y el Salmo 103. Porque decía, bienaventurados los que habitan en tu casa, el Salmo 84:4, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos, ¿no? Nuestro hermano Víctor, mientras oraba, decía, tú vienes acá, Señor, a instruirnos, a enseñarnos cómo vivir, porque el mundo quiere convencernos para vivir de otra manera, ¿o no? Dicen que todos esos comerciales que nos pasan por la televisión, por tu tableta, por tu laptop, te condicionan a qué cosas debes consumir. Son casi, no sé cuánto, estaba viendo que en el año recibes no sé cuántos miles de mensajes que te envían, ¿no?, a través de los medios de comunicación, que te condicionan a que eso sea una necesidad que tú tienes. Y por eso los que tienen sus empresas, los empresarios, tienen que hacer un buen gasto, una buena inversión en todo lo que es promoción, pues. Las propagandas, los comerciales, ¿no? Ahí usted no, ese señor, Philip Butter, yo lo veo a veces porque habla las noticias y cómo está la economía y siempre está renegando, ¿no? Pero dice, cambio total, es que tú tienes que hacer un cambio y poco a poco ahí te va metiendo creo que es un combustible para carro, ¿no? Ya, y de repente Víctor tanto lo ve y dice, yo creo que total es lo que necesita mi carro, porque un carro como el que tengo, total, ese es un combustible bueno. Y te lo va sembrando, te lo va sembrando, te lo va sembrando, te lo va sembrando, te lo va sembrando. Y así es, hermanos, todo es así. Y con eso, ¿cómo puedes combatir si tu corazón no está en los caminos de tu Dios? Si tu corazón no medita en la ley de Jehová, ¿qué decía el salmista? De día y de noche, hermanos. Porque hasta en la noche tenemos los bombardeos y los ataques. En el día, durante el trabajo, durante los que salen en la calle, ¿no?, y tienen sus negocios, pero los que están clavados ahí a la computadora no se salvan, ¿no? Porque en lo mejor que están, ¡frum!, sale una oferta.
Y ahora ya pues te hacen un seguimiento electrónico fantástico, ¿no? Si tú haces una consulta, el otro día consulté por un molino de carne, ¿cuánto más o menos costaba? ¿Para qué averigüé? Me salieron italianos, franceses, y cada rato, pasaba una semana y volvía a salirme, súper oferta, molino de carne y tanto. Y pasaba otra semana, súper oferta, hasta que vi una que dije, bueno, lo voy a comprar, que me dejen en paz. Increíble. Pero así te siembra el mundo. Y si tú no estás consciente que eso es una batalla, ¿qué estás sembrando tú en tu corazón y en tu mente? ¿Meditas en la ley de Dios de día y de noche? ¿Te deleitas en el Señor como debes hacerlo? Hermanos, a veces estamos tan dormidos, tan adormitados y nos ha entumecido tanto el diablo, que el Señor lo reprenda, que hasta nos parece larga la alabanza. Y si ya eso te está pareciendo, mira lo que dijo el Señor en Malaquías capítulo 2. Eso me preocupó. Me preocupó seriamente. Seriamente me preocupó. De verdad que sí. Ahora pues, oh sacerdotes. ¿Quiénes son sacerdotes ahora? Todos nosotros. ¿No dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa? Ahora somos nosotros los que ofrecemos sacrificio. La clase pasada nomás vimos que en Romanos 12, 1 y 2 teníamos que presentarnos nosotros como sacrificio vivo delante del Padre. Y acá dice, ¿y quién es el que ofrece sacrificios? ¿No son los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Ahora somos nosotros, ¿no? Pero miren lo que le dice el Señor, ¿cómo termina? Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no hiereis, si no decidís de corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. O sea que cuando uno le diga, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en vez de que traiga paz, ¿qué dice? Cambiaré tu bendición, ¿en qué? ¿No les da miedo eso, hermanos? Por eso comienza Efesios en el verso 14 diciéndonos: levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas y hagan senda derecha para vuestros pies. Porque es una llamada a que el nuevo ser, así como dice Romanos llega hasta el 8, 9, está dedicado exclusivamente al hombre espiritual, al hombre que no puede vivir según la carne, sino que tiene que vivir según el Espíritu, a que tenemos que andar bajo la guianza y la dirección del Espíritu. Y acá Efesios, que es el libro que dirige el Señor a su iglesia, dice claramente que tenemos que mirar con diligencia cómo vamos a vivir, cómo vamos a caminar, no como necios, sino como sabios. Y hemos visto siempre en Proverbios, decimos, ¿no?, que ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Comenzar a ser sabio para Dios es genuinamente andar en sus caminos. Así que vimos que uno de los resultados de la adoración genuina era deleitarnos en Dios, buscar a Dios, llenarnos de alegría en su presencia, venir ante Él diciéndole: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, Señor, no deseo nada en esta tierra. Amén. Pero al mismo tiempo también Dios se deleitaba en nosotros. Leímos a Sofonías, que Dios se gozará sobre nosotros con cántico. Cuando tú vienes con ese ánimo, con ese gozo, hermano, a alabar y a glorificar a Dios. Qué lindas alabanzas hemos tenido en esta noche. Y tú has dispuesto tu corazón, ¿qué hemos dicho? Una adoración genuina, consciente, de reprender toda distracción de tu mente y de abrir tu boca, hermanos. ¿Cómo es posible que cuando estemos adorando o estemos alabando, y la alabanza es parte de la adoración, tú solo estés escuchando? Si tú no vienes para deleitarte tú. Nosotros no venimos a la iglesia para deleitarnos nosotros. Nosotros venimos a la iglesia para adorar y glorificar el nombre del Señor.
Venimos para adorarle, para decirle que Él es nuestro Dios, que nosotros somos sus hijos, somos ovejas de su prado, pueblo suyo somos. No, por eso mientras adoraba aquí, Jordan y decía, es mi pastor, nada me faltará, aleluya. En delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Cómo no puede decir alma mía, alaba a Jehová? Si Él es mi pastor, aleluya. Si Él es el que me saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Qué decíamos cuando leíamos la semana pasada el Salmo 103? ¿Qué decíamos, hermanos? Bendice, bendice, no olvides. La mente es ingrata, hermanos. Un corazón agradecido no debe olvidar. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno, ninguno. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, aleluya. ¿Cómo podemos olvidar tan rápido en una semana? Si meditáramos en esa palabra de día y de noche, el diablo no haría leña de nosotros. Por eso el Señor le decía a Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? ¿No podemos cantar 15, 20 minutos? Oh, alma mía, alaba a Jehová. ¿Saben? Tenemos que entender que una adoración genuina va a traer resultados a nuestra vida. Nos va a acercar a Dios. Nos va a poner más cerca de Él. Aleluya. Hebreos 10. Verso 19. Hebreos 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar ¿qué? Santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Tú sabes cuánto? ¿Qué le pasó al rey Usías por querer entrar en el santuario? ¿Terminó cómo? Leproso. Y tú y yo ahora tenemos acceso al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Cómo no podemos venir y acercarnos a Dios confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro? Aleluya. O para interceder por mi hermano, por mi hermana. ¿Cómo vamos a callar nuestros labios mientras se está intercediendo aquí en la iglesia por tantas vidas? Miren, una niña de 10 años con un tumor. ¿Cómo no podemos venir al trono de la gracia, acercarnos ahora que tenemos acceso por medio de Jesucristo? El verso 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, certeros, seguros de que Dios nos oye y nos escucha, no por nosotros mismos, no porque nosotros seamos algo, sino por la justicia que Jesucristo ha alcanzado para nosotros. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Señor quiere que entendamos, hermanos, que hay resultados en una adoración genuina, hay resultados en una alabanza genuina. Cuando tú y yo entendemos lo que estamos haciendo, certidumbre quiere decir, sé que esto es real, sé que Dios es real y que Él se ha mostrado. Es tiempo, hermanos, de que entendamos que tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Muchas veces, y aquí entro en esta noche, dice, por tanto no sean insensatos. Miren, dice que no seamos insensatos, sino por lo contrario, en el verso 16 dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Serán malos, hermano. Estos tiempos sí que son malos. Son tiempos duros y difíciles. Muy complicados. Muy complicados, en todo sentido. Muchos padres no saben qué terrible efecto está teniendo el encierro que tienen sus hijos en sus hogares.
¿Cuántos niños se están volviendo adictos a los aparatos electrónicos? Porque los padres no tienen otra opción. El niño desde que se levanta está sentado con las clases. Después de las clases no tiene amigos ni compañeros con quien jugar. Su papá tiene que darle 1 o 2 horas para que juegue con la maquinita y tenga sus amigos electrónicos ahí. Y después, como no tiene sus amigos electrónicos, se va a la televisión. Pero a los niños ya casi no les gusta la televisión. Les gusta estar con la maquinita y 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 las cosas ahí. Y es que no tienen otra opción, no tienen amigos, no tienen compañeros, no tienen salida, están encerrados. Son días malos, muy malos. Y dice claramente aquí, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Para Dios ser sabio es cómo usas tu tiempo. Para Dios ser sabio es cómo te acercas a Él. Porque cuando tú te acercas a Él, ¿qué dice Santiago 4:8? Dios se acercará a nosotros. Pero ¿qué necesitamos para que Dios se acerque a nosotros? Ahí el mismo Santiago lo dice. ¿Qué dice Santiago? El mismo Santiago 4:8. Hoy estuve repasando esos textos y dije, Señor, es cierto. Muchos no lo queremos hacer, ¿saben por qué? Porque dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, los que están con un pie acá y otro pie allá en el mundialito. Y los de doble ánimo. ¿Qué dice? Purificad vuestros corazones. Hay un llamado urgente, hermanos. A toda la iglesia, purifiquemos nuestros corazones. En todo momento Dios está diciendo, limpiad vuestros corazones, quiten la pereza, quiten las rodillas cansadas, quiten las manos paralizadas. Amén. No si tú no le honras a Dios, si no le das el lugar que Dios debe tener en tu vida, créeme, no esperes mucho. Porque Dios no quiere a medias tintas. Dios no quiere gente de doble ánimo. Dios quiere gente de un solo corazón. Que le devolvamos a Dios el lugar que le hemos dado a nuestros otros ídolos. Porque ahora nuestros ídolos no son de palo, no son de yeso. Nuestros ídolos muchas veces son nuestra propia comodidad, nuestros propios beneficios. Y no le estamos honrando a Dios como debemos hacerlos. Acerquémonos a Dios. Dios quiere que una adoración genuina sea que se acerquen a Dios. Pero a veces no queremos acercarnos porque cuando nos acercamos a Dios, tememos que nos pase lo que le pasaron a los hijos de Elí. ¿No es cierto? Porque nuestra ofrenda y nuestro holocausto no está limpio, porque nuestras vidas no están limpias. Hermanos, hemos pecado. El que diga que no ha pecado, que se levante ahorita y me tire a mí la primera piedra. Todos hemos pecado. Y para Dios no hay pecado grande, ni pecado pequeño, ni pecado chico, ni más. Puede ser uno más escandaloso que otro, pero pecado es pecado a los ojos de Dios. Limpiémonos, hermanos. Limpiémonos. Y vengamos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Lo que Dios nos está diciendo, hay un tiempo oportuno de parte de Dios para el arrepentimiento. Hay un tiempo oportuno, hay un momento en que Dios habla. Después, hermanos, no diremos que Dios no habló, no diremos que Dios no dijo, porque Dios no hace nada sin avisar a sus hijos. Y es tiempo de que nos acerquemos nosotros al Señor, así como Él quiere. ¿Por qué? Porque cuando Dios está con nosotros, nuestros enemigos huyen. Nuestros enemigos huyen, aleluya. Yo estaba mirando ahí que en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 21, si ustedes recuerdan al rey Josafat, creo que es, ¿verdad? Cuando está para enfrentar a sus enemigos, ¿verdad? Cuando está para enfrentar a sus enemigos, dice, y cuando se levantaron por la mañana, 2 de Crónicas, capítulo 20, vamos a leer desde el 20 hasta el 22. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, ¿sí ves? Es el rey Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.
Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Nuestros enemigos huyen, hermano. Cuando estamos claros en que venimos a Dios para ser limpiados, para ser sanados, para ser curados, aquellos enemigos que han estado viniendo a destruirnos, a hacer leña con nosotros, tienen que huir. Por eso es que hay poder en la alabanza. Si tú vienes cargado, vienes turbado, tú tienes que adorar y glorificar el nombre del Señor. Miren, Josafat sabía esto. Crean, primeramente les dio la palabra de fe. Tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor. Él dijo: crean a Dios, crean que Dios está con nosotros, crean que Él tiene poder para hacerlo, manténganse firmes. Pero mientras ustedes van actuando y creyendo en esa palabra, pongamos acá ministros, sacerdotes que vayan alabando, glorificando, adorando a Dios. Y dije que cuando Dios comenzó a escuchar las alabanzas, comenzó a escuchar la adoración de un corazón sincero, de un corazón que se humilla delante de su presencia, Él hizo que sus enemigos huyeran, puso a sus enemigos contra ellos mismos. Lo que puedan estar pensando contra ti, lo que puedan estar maquinando contra ti, cuando la alabanza es genuina, sincera, nace de un corazón arrepentido que busca verdaderamente la presencia del Señor, los muros caen. Los muros caen. Amén. Los enemigos huyen y Dios nos da la victoria. Aleluya, en el nombre del Señor. Tenemos, hermanos, que creer que la adoración sincera, la adoración consciente, ¿verdad? Como creyentes, va a traer la presencia de Dios en medio nuestro, va a ministrar a nuestras vidas, va a edificar nuestras vidas. Una de las cosas poderosas que trae Dios cuando estamos adorando y glorificando y honrando su nombre, es que Él comienza a ministrar a nuestra vida, comienza a trabajar dentro de nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 26? Víctor, léeme 1 Corintios 14, 26. Carlos Junior, léeme Hebreos 10, 24, 25. Amén. Y Erika, léeme 1 Pedro 2, 5. Y alguien que me lea 2 Corintios 3, 18. Vamos con 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Amén. Cuando nos reunimos, hermanos, hay doctrina, hay enseñanza y todo es para la edificación. Cuando estamos reunidos, las Escrituras nos enseñan que en ese medio de adoración a Dios, en ese medio está la presencia del Señor. Ahí estamos siendo formados, edificados como hijos de Dios. ¿Qué dice Hebreos 10, 24, 25? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Se acerca el día del Señor o no, hermanos? Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Está cerca el día del Señor. Por eso no deje, le he dicho, de llamar a un hermano. No te vi, no estuviste en el servicio. Ven, animémoslos, alentémonos. No sabemos qué pruebas estén pasando, pero no podemos dejar de congregarnos, hermanos, porque necesitamos alentarnos los unos a los otros. Necesitamos ministrarnos. Es un mandato del Señor, no como algunos tienen por costumbre. O sea, no es de ahorita que vino una pandemia o vino una peste y dejaron de venir. Yo lo pasaba en el tiempo de Pablo, pero Pablo exhorta y anima. Acá el autor de Hebreos, no sabemos quién sería, pero dice lo mismo que Pablo decía. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que levantar nuestras rodillas paralizadas, nuestros brazos caídos. Tenemos que hacer senda derecha para el Señor. Tenemos que mirar con diligencia cómo usamos nuestro tiempo. Ser sabios y entendidos significa hacer la voluntad de Dios. Eso es ser sabio y entendido. No, nosotros los creyentes tenemos que saber que ahí somos ministrados. ¿Qué dice 1 Pedro 2.5?
Amén. ¿Qué somos entonces nosotros? Somos la casa del Señor. Somos la casa de Dios. Dios ya no habita en un templo hecho de manos de hombres. Nosotros somos la casa de Dios y somos casa espiritual. Los verdaderos adoradores ya no serán en este monte, no serán en este lugar, ni en este sitio. No, los verdaderos adoradores, le dijo a la mujer samaritana, adorarán en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y ahí está diciendo claramente Pedro que nosotros somos esa casa espiritual y tenemos que ser edificados. Somos edificados cuando nos congregamos, cuando nos alentamos los unos a los otros. No, hermanos, no pongamos excusa. No pongamos excusa para no congregarnos, para no venir a la casa del Señor. Venzamos eso. Si le amamos, si Él tiene un lugar en nuestra vida y en nuestro corazón, si Dios tiene un lugar en nuestra vida y en nuestro corazón, démosle el tiempo. Démosle el lugar, démosle la honra que Él merece. No saben cuánto dolor deben tener, deberían sentir los hermanos que están en su casa ahí, claro, están cómodos tomando su café, sí, pero sí estoy viendo el mensaje por Facebook, sí, pero acá hay sillas vacías que no honran y glorifican a Dios. Porque la casa del Señor debería estar llena. Porque hay suficientes miembros en esta iglesia para que esté llena. Pero mientras haya una silla vacía, hay alguien que está dejando el lugar que tiene que ser ocupado. Así que exhorto a los hermanos que están por Facebook, que venzan su miedo, venzan su temor. Es tiempo de dejar la comodidad y buscar a Dios como debe ser buscado, y de adorarlo como debe ser adorado, y honrarlo como debe ser adorado. Ahí en Efesios dice, usando bien el tiempo, porque los días son malos. Si tú no sabes aprovechar el tiempo, este aprovechar el tiempo no es de las horas, sino de las oportunidades que tienen. Hay días en que ya no tendrás esa oportunidad. No seas insensato, sino sé entendido. Pero el entendimiento tiene que ser en cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por eso es que veíamos en Romanos claramente que si tu mente no está renovada a la mentalidad de Dios, tú no puedes servir a Dios. Tú no puedes hacerlo, porque acá dice que tienes que hacerlo conforme a la voluntad del Señor. Y para conocer la voluntad del Señor tienes que estar en Él. Y ahí viene, ¿no? Miren, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es estar embriagado? Es estar saturado del alcohol. ¿Sí o no? El hombre que está borracho dice que no sabe lo que hace, porque hace todo lo que el vino, el alcohol, cualquier tipo de alcohol que lo ha desinhibido, lo arrastra. Hace tonterías que usted no tiene idea, hermano. Tenía un colega que en paz descanse, ya se murió. No voy a decir su nombre porque acá hay varios que han estudiado en el suizo. Era un buen maestro, hermanos, pero cuando se emborrachaba, era una vergüenza. No se daba. Yo le hablaba a veces, ¿no? Le decía, contrólate, llévenselo a su casa. Nada, él se soltaba, iba a las viandas que habían traído los estos, metía su mano, agarraba y comía. Era una vergüenza para el magisterio. Pero cuando estaba sano, en su sano juicio, era amable, un maestro preocupado, un luchador social sindicalista, era del SUTE. Pero cuando estaba borracho, qué desgracia, hermanos, qué desgracia. Entonces lo que está haciendo es un contraste. El que está embebido por el alcohol está bajo el control del alcohol, pero el que está lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace? Es guiado por el Espíritu. Amén. Los que están llenos del Espíritu son guiados por el Espíritu. El Espíritu es el que los llena. Para Pablo dice que el valor eterno de la adoración se revela aquí. El pastor o el teólogo, pastor también es Wayne Grudem, del cual yo sigo su libro, ¿no? Claro que lo complemento con lo que Dios me da y con otras cosas que Dios enriquece, pero él tocaba este punto de una manera muy profunda y decía, esto es importante, decía, la adoración glorifica a Dios y cumple el propósito para lo cual Dios nos creó. O sea, el valor de la adoración es eterno. Hasta acá
mientras estemos aquí, la oración, la predicación, pero cuando estés arriba, la adoración va a ser eterna. No vamos a hacer otra cosa que adorarlo y glorificarlo y atribuirle todo. Ya no necesitamos más mensaje, vamos a estar con el verbo ahí. Entonces, miren, eso es lo que... Preparémonos, hermanos, no seamos necios, amén. Lo vincula perfectamente que si entendemos cuál es la voluntad de Dios y si entendemos que el propósito de Dios, que es una de las actividades que debemos realizar dentro, como comunidad de iglesia, de mayor valor para Dios. Wayne Grudem dice que es la actividad de mayor valor que podemos realizar cuando nos congregamos, la adoración. Y es importante que se entienda la adoración no solo como la parte de la alabanza. Mientras alabamos, adoramos. Mientras escuchamos el mensaje, adoramos. Mientras oramos, adoramos. Mientras ministramos y traemos nuestros diezmos y ofrendas, adoramos. ¿No veían cómo el Señor, no, es increíble? Y uno dice, no, pero es que a Dios no le interesa lo de las ofrendas. Por favor, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando vio al publicano y al fariseo que dio sus ofrendas? Perdón, a la viuda, ¿no? Que dio sus 2 blancas. Y al otro, al publicano que dio sus ofrendas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Ella dio más. Él estaba viendo quién daba. El Señor no le interesaba la cantidad, le interesaba la adoración del corazón. ¿Con qué corazón lo estaba dando? Dijo, ella dio más, porque ella dio todo. Y él, aunque el otro hizo sonar las monedas, caerlas de oro y la de plata, para Dios es orar. Dios es dueño del oro y de la plata. Dios que anhela en espíritu y en verdad. Dios anhela un corazón que lo que haga, lo haga consciente, entendiendo. Por eso para el Señor ser lleno del Espíritu es ser llevado, controlado por el Espíritu. El problema que tenemos los pentecostales, ¿saben cuál es? Que como todo el tiempo nos han dicho, tienes que ser lleno del Espíritu Santo y para eso tienes que buscar hablar en lenguas, nos hemos concentrado en eso. Hermanos, eso es una manifestación que Dios la puede dar personal para tu edificación. Y yo no digo que no se hable en lenguas, de repente hablo en lenguas más que muchos. Pero acá dice que ser lleno del Espíritu significa que voy a conocer la voluntad de Dios. ¿Eso qué significa? Que voy a estar lleno de la palabra del Señor. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El arma de ataque que tiene el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Si no, miren a Cristo cuando fue llevado al desierto para ser probado, si estaba listo para cumplir su ministerio. Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Algunos dicen que fue empujado para que ya se diera a conocer quién era Él. Y fue tentado en los deleites de este mundo, en el hambre físico, ¿no? En su carne. Fue tentado también con las glorias de este mundo. Y en todo respondió ¿con qué? Con la palabra, escrito está. Gracias, hermano Víctor. Con el escrito está. ¿Y qué nos dice ahí el libro de Lucas? Lleno del Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de la llenura, si no ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, ¿se dan cuenta? No dice lenguas angelicales. No dice lenguas extrañas, dice salmos. O sea que tienes un conocimiento de la palabra de Dios que va quedando en ti. Himnos, que son composiciones espirituales que se hacen de la grandeza del Señor. Amén. Cantos espirituales, alabando con vuestros corazones al Señor, dando gracias. Corazones agradecidos, hermano, que no olvidan ninguno de sus beneficios, aleluya. Corazones que están ahí prestos y dispuestos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios
el Padre. A Dios el Padre. Miren, hermanos, un ejemplo más en Hechos, porque como están viendo por ahí, de repente algún pentecostal lo ve y va a decir, uy, la hermana. Hechos 4. Yo soy más pentecostal que muchos. Aleluya. Hechos 4 y miren el 29. Dice que Pedro estaba predicando y comenzó la persecución, pues, ¿no? Pero ¿qué hicieron los creyentes cuando estaban orando y buscando la presencia del Señor? No dijeron, Señor, líbranos, sácanos de este problema. Ellos pidieron más bien confianza y valor. Dice, y ahora, Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen, ¿qué cosa? Amén. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, ¿qué cosa? La palabra, no hablaban lenguas extrañas, hablaban la palabra de Dios. No saquemos los textos fuera de su contexto. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo va a implicar que tú y yo vamos a tener un corazón siempre listo y dispuesto para glorificar el nombre del Señor. Vamos a tener una palabra sabia y oportuna para traer gloria, honra y alabanza a Dios. Tenemos que vivir nuestras vidas de tal manera que toda la actividad que hagamos traiga honra, gloria y alabanza al Señor. Hemos sido hechos para su gloria, su honra y su alabanza. Dios es fiel, hermanos, aunque nosotros somos infieles. Él está ahí para perdonarnos, para limpiarnos. Él no está con un dedo acusador, pero Él quiere un corazón arrepentido. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo echa fuera. Es tiempo, iglesia, de levantarnos del letargo, del sueño en que hemos caído. Todos tenemos que levantarnos. Avívanos, amén, avívanos. Por eso dice claramente el apóstol Pablo en el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, porque ser lleno del Espíritu significa estar lleno de la palabra de Dios, con himnos, con cánticos, amén. Eso está claro para Pablo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza. Esto significa que adorar es hacer la voluntad de Dios. La adoración es el resultado de comprender lo que es la voluntad de Dios, renovando vuestra mente, vuestros pensamientos. Los verdaderos adoradores lo hacen en espíritu y en verdad, llenos del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, mis amados. Amén. Que Dios nos ayude a entender el valor de la adoración. Hay un punto importante que quería terminar en esta noche, pero lo voy a dejar para el próximo martes que estaremos terminando. ¿Cómo podemos acceder a una adoración genuina? ¿Cómo podemos acceder a una adoración genuina? Vamos a orar. Voy a tener que dejarlo ahí, pero creo que el Señor nos ha hablado a todos. A mí la primera, a mí lo viene haciendo hace varios días, hermanos. Ora, ponte en pie. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos avive, Oh Padre, llénanos con tu Espíritu. Y para ello necesitamos alimentarnos y comer de tu palabra, Señor. Necesitamos orar en todo tiempo, saber que somos casa de oración. Oh Padre, necesitamos dejar las rodillas paralizadas, Señor. No solamente ponernos de rodillas aquí para orar, Señor, sino en nuestra cama, levantarnos al acostarnos.
Perdona nuestra ligereza, Señor. Perdona nuestra flojera. Oh Padre, levántanos, avívanos, avívanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos vamos a cuidar de darte la gloria, de darte la honra, de darte la alabanza. Tú estás en medio de un pueblo que de corazón sincero te busca, Señor. Tú no miras un corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. Tú no lo desprecias, Señor, sino que tú quieres que procedan al arrepentimiento. Mira a los hermanos que están ahí en sus casas y que solo se han quedado por su comodidad. Repréndelos, Señor. Muévelos, sacúdelos, Padre, en el nombre de Jesús. Avívalos, mi Dios. No permitas, Padre, que estén durmiendo. No permitas que estén aletargados, Señor. Avívalos, avívalos, avívalos. Si son tus hijos, tráelos, Padre. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, en el cual hemos alcanzado misericordia y oportuno socorro. Y a los que hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, perdónanos, límpianos. La sangre de Jesucristo, tu Hijo, está ahí en el Calvario. Señor, por cada una de nuestras rebeliones y transgresiones, acércanos a ti, Señor. Tú vienes pronto, Señor. Ya se escuchan las trompetas, oh mi Dios. Ya viene el Rey ya viene. Viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Viene por las vírgenes que tienen aceite en sus lámparas, no por las descuidadas, no por las insensatas, Señor. Haznos que no seamos necios, que no seamos insensatos, que aprovechemos bien el tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya.